El tema que vamos a desarrollar es polinomio. Polinomio tiene muchas aplicaciones para los próximos temas como son ecuaciones e inecuaciones. Para ello vamos a comenzar definiendo lo que es un polinomio. Un polinomio de grado n en la variable x es una expresión de la forma p de x igual a sub 0 más a sub 1 por x más a sub 2 por x al cuadrado más a sub n por x a la n, donde a sub 0, a sub 1, a sub 2 y así sucesivamente hasta a sub n son los coeficientes y son números reales. A sub n recibe el nombre de coeficiente principal, por lo tanto debe ser distinto de 0. Y la condición fundamental para que sea un polinomio es que los exponentes a los cuales están elevadas las variables, la variable, en este caso la variable x, tiene que ser un número entero positivo y el mínimo valor 0. A sub 0, que es el coeficiente que no está acompañado de x, que en este caso recibe el nombre de término independiente, mientras que a sub n se recibe el nombre de coeficiente principal. Por ejemplo, dado los polinomios, vamos a determinar para cada caso el grado, el coeficiente principal y el término independiente. El polinomio a de x igual a 3, yo lo puedo escribir como 3 por 1, que es lo mismo que diga 3 por x a la 0, porque todo número elevado a la 0 me da igual a 1. En este caso, este polinomio es de grado 0. Su coeficiente principal es 3 y el término independiente, que también coincide, es 3. Para el polinomio b de x igual a 7 menos x a la quinta, es de grado 5. El coeficiente principal, que es el número que está multiplicando a la variable de mayor grado, es menos 1. Y el término independiente, el término que no posee la variable x, es 7. Para el polinomio c de x igual a x menos 3x cuadrado más x a la cuarta, su grado es 4. El coeficiente principal, o sea, el coeficiente de x a la cuarta es 1. Y el término independiente, en este caso, no tiene, por lo tanto, vale 0. El polinomio d de x igual a 0, yo lo puedo escribir como 0 por x, o también como 0 por x a la 10, como también 0 por x a la séptima. Como podemos observar, varía el grado. Se dice que en este caso, este polinomio no tiene grado. Si no tiene grado, no voy a hablar de coeficiente principal. El término independiente es 0. A los polinomios los podemos clasificar de acuerdo al tipo de términos que tenga, mejor dicho, a la cantidad de términos que tenga. Así tenemos, por ejemplo, si tiene un solo término, se llama monomio; si tiene 2 términos, binomio; 3 términos, trinomio; 4 términos, cuatrinomio, y a partir de 5 términos se dice polinomios de 5, 6, 7 términos, etc. Por ejemplo, en el caso anterior, el polinomio a de x, que era igual a 3, es un monomio. B de x, que era igual a 7 menos x a la quinta, es un binomio porque está formado por 2 términos. C de x es un trinomio porque tiene 3 términos. El polinomio nulo es el polinomio que no tiene grado y es una expresión de la forma p de x igual a 0. Para el ejemplo anterior, d de x sería el polinomio nulo. También tenemos polinomios mónicos, que son aquellos polinomios donde el coeficiente principal es igual a 1. Si recordamos, en los ejemplos anteriores, el polinomio c de x tiene su coeficiente principal 1, que es
de grado 4. Ese sería un caso de polinomio mónico. Los polinomios opuestos se obtienen a partir de uno dado y se obtiene, valga la redundancia, a partir de cambiar el signo a cada uno de sus coeficientes. Igualdad de polinomios. Dos polinomios son iguales si solo si tienen el mismo grado y los coeficientes de los términos semejantes son iguales. ¿Qué quiere decir que sean términos semejantes? Significa que tienen el mismo grado. Simbólicamente podemos ver que dado los polinomios a de x y b de x, donde a de x igual a su 0 más a su 1 de x más a su 2 de x cuadrado más a su 3 por x al cubo más, y así sucesivamente, más a su n por x a la n, donde el grado de a de x es n, dado el polinomio b de x igual a b sub 0 más b sub 1 por x más, y así sucesivamente, b sub m por x a la m, donde el grado de b de x es m, a es igual a b si y solo si el grado de a, que es n, tiene que ser igual al grado de b, que es m, y los términos semejantes, o sea, los del mismo grado, tienen que tener el mismo coeficiente. Así, el término independiente de a de x, que es a sub 0, tiene que ser igual al término independiente de b de x, que es b sub 0. A sub 1, que es el coeficiente de x en a, tiene que ser igual a b sub 1, que es el coeficiente de x en b. Y así sucesivamente, a sub n igual a b sub m. Valor numérico de un polinomio. Es el resultado que se obtiene al reemplazar la variable de un polinomio por un número cualquiera y luego resolver las operaciones indicadas. Por ejemplo, dado el polinomio a de x igual a 2x cuadrado menos 10x más 12, si quiero calcular el valor numérico de ese polinomio cuando x valga menos 1, entonces en el segundo miembro donde está x reemplazo por menos 1 y me quedaría 2 por menos 1 al cuadrado menos 10 por menos 1 más 12, que me da como resultado 24. De la misma manera, si quiero calcular el valor numérico del polinomio a en 2, reemplazo la variable por 2 y me queda 2 por 2 al cuadrado menos 10 por 2 más 12, que es igual a 0. También tenemos aplicaciones del valor numérico. Por ejemplo, el beneficio de una empresa está dada por el polinomio b de x y el ingreso por el polinomio y de x, siendo x la cantidad de artículos. Me piden determinar el polinomio que indica el costo. Si recordamos que el beneficio es el ingreso menos el costo, entonces, realizando, digamos, esa resta entre el polinomio y de x y el polinomio b de x, obtengo que el polinomio costo va a ser 2x cuadrado menos 18 quinto de x menos un cuarto. Si ahora se vende 2000 artículos, ¿cuál es el costo? Entonces, en este caso tenemos que calcular el valor numérico del polinomio costo cuando x valga 2000, que resolviendo esa operación me da igual a 7.992.799,75 aproximadamente. Otro concepto que es muy importante y que también se lo va a aplicar en el tema ecuaciones es el concepto de raíz o cero de un polinomio. Un número a es raíz o cero de un polinomio p de x si y solo si el valor numérico de ese polinomio en a es igual a 0. Por ejemplo, para el polinomio a de x, que era el ejemplo anterior, 2x cuadrado menos 10x más 12, podemos decir que 2 es una raíz, porque el valor numérico en 2 del polinomio a de x me da igual a 0. Otro concepto que también siempre no lo aplican correctamente es el concepto o la definición de factor de un polinomio. Un polinomio q de x de grado mayor o igual a 1
es factor o divisor de otro polinomio p de x si y solo si existe un polinomio h de x de grado mayor o igual que 1, tal que p de x sea igual a q de x por h de x. O sea, el hecho de que diga que q de x es un factor de p de x, quiere decir que a p de x lo puedo expresar como el producto de q de x por cualquier otro polinomio, pero ese otro polinomio tiene que ser tanto, digamos en este caso h de x como q de x, de grado mayor o igual que 1. Por ejemplo, x menos 2, digo que es un factor del polinomio a de x porque va a existir el nuevo polinomio 2 por x menos 3, que es de grado 1, tal que a de x lo puede escribir como 2 por x menos 3 por x menos 2. Polinomio irreducible. Cuando un polinomio no puede expresarse como producto de otros dos polinomios y ambos de grado mayor o igual a 1, se dice que es irreducible o primo. Por ejemplo, el polinomio b de x igual a 2x menos 4 es irreducible, porque si lo factorizamos a b de x, sacando factor común 2, me queda x menos 2. De aquí podemos observar que los factores son 2 por x menos 2. Pero el polinomio está formado por estos dos factores, donde 2 no es un factor del polinomio, porque el grado de 2 es 0 y no estaría cumpliendo la definición que dice que los factores tienen que ser de grado mayor o igual que 1. Algoritmo de la división. Dado dos polinomios p de x y q de x, donde el grado de p de x es mayor o igual que el grado de q de x, siempre existen otros dos polinomios, c de x y r de x, donde p de x lo puedo expresar como q de x por c de x más r de x. P de x recibe el nombre de polinomio dividendo, q de x el polinomio divisor, c de x es el polinomio cociente y r de x es el polinomio resto. Pero la condición también es que el grado del polinomio resto tiene que ser menor que el grado del polinomio divisor. Teorema del resto. El enunciado del teorema del resto dice que el resto de la división de un polinomio p de x entre x menos a, es decir, un polinomio mónico de grado 1, se obtiene al valorizar dicho polinomio en a, es decir, que r va a ser igual a p de a. Si nosotros analizamos un poquito, al dividir este polinomio por un polinomio de grado 1, el resto tiene que ser de grado menor que el polinomio divisor, o sea que el resto me tiene que dar de grado 0. La demostración se encuentra en la cartilla de teoría. Ejemplo, calcular el resto de dividir a de x por x más 2, siendo el polinomio a de x 2x cuadrado menos 10x más 12. Entonces el resto va a ser igual al reemplazar o calcular el valor numérico del polinomio a en x igual a menos 2, que ese resultado me da igual a 40. ¿Qué cosas son importantes a tener en cuenta a partir del teorema del resto? Que si el resto de una división es 0, significa que la división es exacta. El resto de dividir p de x por otro polinomio q de x es 0, significa que el polinomio p de x es divisible por q de x. Si el resto de dividir p de x con q de x es 0, también podemos decir que p de x es múltiplo de q de x. Todas estas expresiones son equivalentes. O sea que el hecho de que en una división entre dos polinomios el resto es 0, me está dando mucha información. Teorema del factor.
un número A es raíz de un polinomio P de X si y solo si X menos A es factor de P de X. Por ejemplo, CA de X igual a 2X cuadrado menos 10X más 12. Ya habíamos visto en el caso de la definición de raíz que 2 era raíz del polinomio A de X. Bueno, si aplicamos ahora el teorema del factor, quiere decir que X menos 2 es factor de A de X. ¿Y por qué digo que X menos 2 es factor de A de X? Aplicando el concepto de definición de factor, porque va a existir otro polinomio que es 2 por X menos 3, tal que A de X igual a 2 por X menos 3 por X menos 2. Este teorema se demuestra y su demostración está en la cartilla de trabajos prácticos. El tema factorización de polinomio es un tema muy importante y para ello tenemos varios teoremas que lo vamos a enunciar de alguna manera en forma continuada cada uno para luego ver sus aplicaciones, dado que las demostraciones de los mismos se encuentran detalladas en las cartillas de trabajos de contenidos teóricos. Tenemos así el teorema fundamental del álgebra, que dice que todo polinomio con coeficientes reales o complejos tiene una raíz compleja. O sea que siempre cualquier polinomio va a tener una raíz compleja. El teorema 1, teorema de D'Alembert, dice que un polinomio de grado n con coeficientes reales o complejos tiene a lo sumo n raíces distintas o múltiples en los complejos. El teorema 2 dice que es de la unicidad de la factorización de un polinomio. Salvo el orden, la factorización de un polinomio en factores lineales con coeficientes complejos es única. El teorema 3 dice que si el polinomio P de X tiene coeficientes reales y Z es una raíz compleja del mismo, entonces el conjugado de Z también es una raíz de P de X. El teorema 4 dice que sea P de X un polinomio mónico con coeficientes enteros, si P de X tiene raíces enteras, ellas son divisores del término independiente de dicho polinomio. Y el teorema 5, que es el teorema de Gauss, dice que sea P de X un polinomio mónico con coeficientes racionales, cuyo término independiente es de la forma A sobre B, si P de X tiene una raíz racional, P sobre Q, entonces P es divisor de A y Q es divisor de B. ¿Cómo se aplica cada teorema? ¿Por qué vamos a insistir en la aplicación? Porque la demostración en detalle de cada uno está en las cartillas de contenidos teóricos. El teorema 1 considera que el grado de un polinomio indica la cantidad máxima de raíces que puede tener un polinomio. Por ejemplo, el polinomio A de X igual a 3X cubo menos 27X, este polinomio es de grado 3. Según el teorema 1, significa que a lo sumo voy a tener 3 raíces. Y bueno, si yo busco las raíces, me va a quedar que son x1 igual a 0, x2 igual a 3 y x3 igual a menos 3. El teorema 2 expresa que no importa el orden de escribir los factores lineales de un polinomio. En el caso anterior, los factores de A de X, los factores lineales son X, X menos 3 y X más 3. Por lo tanto, al polinomio se puede escribir como X por X menos 3 por X más 3. O, si conmuto, X menos 3 por X más 3. O X más 3 por X menos 3. O X más 3 por X menos 3 por X. En definitiva, se considera como válida o la misma forma de expresar
por más que alteremos el orden de los factores lineales. El teorema 3 indica que si el polinomio tiene coeficientes reales y tiene una raíz compleja, su conjugado también va a ser raíz de dicho polinomio. Pero esto es fundamental. El polinomio tiene que tener coeficientes reales para asegurar que si una raíz es compleja, su conjugado también lo será. Una de las raíces del polinomio x cuadrado menos 2x más 5 es menos 1 más 2y. Como el polinomio tiene coeficientes reales, entonces su complejo conjugado también lo va a ser, o sea, menos 1 menos 2y. ¿Cómo calculo las raíces? Como es un polinomio de grado 2, aplico la fórmula de una cuadrática. Tanto el teorema 4 como el teorema 5 relacionan las raíces enteras o racionales con el término independiente del polinomio, siempre que el polinomio dado sea mónico. O sea, la relación que se aplica entre el término independiente y las raíces es la relación de divisor. Para buscar, estos teoremas se aplican generalmente para buscar las raíces de un polinomio de grado mayor a 2. Por ejemplo, dado el polinomio x a la cuarta más 6x cubo más 13x cuadrado más 12x más 4, este polinomio es de grado 4, entonces de acuerdo a uno de los teoremas yo puedo ver que si tiene grado 4, entonces tendrá 4 raíces. Además, si yo observo, este polinomio tiene coeficientes enteros y el término independiente es 4. Entonces, los posibles divisores de 4 van a ser 1, menos 1, 2, menos 2, 4 y menos 4. Que estos van a ser las posibles raíces del polinomio. Si aplicamos Ruffini, y acá más o menos aplicamos un poco el método de tanteo, escribo los coeficientes 1 de x cuarta, 6 de x cubo, 13 de x cuadrado, 12 de x y 4, que es el término independiente. Como veo que todos los términos son positivos, los coeficientes son positivos, y la idea es que me quede el resto 0. Entonces voy a buscar como posible raíz una que sea de signo negativo. Entonces propongo menos 1. Aplico Ruffini y veo que el resto me da 0. Como el resto me da 0, significa que menos 1 es una raíz. Y si aplico nuevamente a la expresión que me queda, que va a ser un polinomio de grado 3, como sus términos son positivos y el término independiente sigue siendo 4, entonces ahora aplico con menos 2. Y me queda de nuevo que el resto de esta nueva división es 0. O sea que estoy diciendo que menos 2 es otra nueva raíz. Y como la expresión que me queda corresponde a un polinomio de grado 2, aplico la fórmula de la cuadrática para calcular las raíces, que me dan menos 1 y menos 2. Entonces, las raíces del polinomio x cuarta más 6x cubo más 13x cuadrado más 12x más 4 son menos 1 de multiplicidad 2, quiere decir que se repiten 2 veces, y también menos 2 tiene multiplicidad 2. Los factores del polinomio dado son x más 1 al cuadrado y x más 2 al cuadrado. Si me pidieran los factores lineales del polinomio, voy a decir que los factores lineales son x más 1, x más 1, x más 2 y x más 2.